Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día quiero compartir sobre sumisión y autoridad y quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando en los videos anteriores. En los videos anteriores, en el último, estuvimos hablando de que tenemos que estar sometidos a autoridades que han sido impuestas por Dios. Muchas veces no nos gustan o no estamos de acuerdo que esos líderes estén rigiendo en nuestra iglesia. Pero ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros no obedecemos a nuestras autoridades, le estamos faltando respeto a ellos, pero en el fondo le estamos faltando respeto a Dios. No siempre vamos a estar de acuerdo con las personas que están en el liderazgo, pero nunca hay que olvidarse que son mandadas por Dios. Él es el que ve el corazón del líder y él el que hace el seguimiento. Nosotros solamente tenemos que obedecer y respetar esa posición y su profesión. En las Escrituras vimos, por ejemplo, en Hechos y en Hebreos, vemos que la gente estaba rechazando a Dios y estaba rechazando la elección que Dios había hecho. Nosotros no estamos calificados para ver quiénes tienen que estar en ese lugar de autoridad, porque lo vemos en lo natural y no en lo espiritual, y no vemos necesariamente sus corazones, pero Dios puede verlos. Dios ve el fin desde el principio. Él sigue a la gente a través de sus vidas y Él ve quién lo va a seguir y quién no. Él ve quién tiene una buena actitud y quién no la tiene. A nosotros no nos corresponde juzgar. Debemos conocer bien el Espíritu de Dios a través de nuestros líderes, porque son ellos en quienes nosotros confiamos. Cuando una persona está en autoridad, no la tenemos que cuestionar. Si hay alguien que está sobre nosotros en un lugar, tenemos que aprender a someternos a esa persona. Vamos a dar un ejemplo. El líder en nuestra iglesia, hay líderes que están en diferentes ministerios. Por ejemplo, Romy está en el ministerio de los niños y ella es el líder. Y yo estoy en el ministerio de UGER. Cuando yo llego a la iglesia y el líder de la escuela de niños está ocupada en su sala, yo me tengo que someter a la autoridad que Romy ejerce en ese momento sobre mí. Tengo que esperar el tiempo que ella me diga o hacer las cosas como ella quiere que nosotros las hagamos para que ella esté cómoda. Yo solamente tengo que acatar lo que el líder en esa área me tiene que decir. Y a la inversa, si yo como líder de UGER necesito que la Romy en ese momento tenga que hacer algo, ella va a aceptar lo que yo le digo, porque eso se llama sumisión. En el liderazgo hay una transición donde debemos y aprendemos a someternos los unos a los otros. Y eso nosotros lo hacemos porque le agrada a Dios. Y estamos sujetos a su liderazgo. Los representantes de Dios deben ser tratados bien, porque son enviados de Dios. Y uno nunca se tiene que olvidar que son ellos los que están haciendo cosas que le agradan a Dios junto con ustedes también, pero en ese liderazgo ellos son los que agradan al Señor. Quiero ponerles un ejemplo de lo peligroso que es faltarle respeto a un líder. Pablo, cuando perseguía a los cristianos, uno debería preguntarse a quién perseguía, porque él no perseguía a Jesús. En lo natural, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos que se parecían a Jesús. Pero
Dios lo vio y lo tomó personalmente. Y Pablo tuvo, como todos los que no hacemos mucho caso, consecuencias sobre esto. Cuando hay un representante de Dios que está a cargo de la iglesia, tú no te puedes portar de forma maleducada, descortés hacia esa persona y creer que vas a estar bien con Dios. En Marcos 9:37 dice: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos recibir a los representantes de Dios, porque son enviados por Él, y recuerda que tú no vas a estar en la posición de autoridad. Por eso debemos respetar ese oficio. Vemos en el Antiguo Testamento la situación con Saúl y David. Vimos el cambio que tuvo Saúl en su posición de autoridad porque empezó a hacer las cosas mal. Dios lo había ungido para que fuera un buen rey, pero por causa de su rebeldía perdió su reinado. En todo esto, la actitud de Saúl lo volvió un hombre amargo, poseído, ¿cierto?, por cosas que no correspondían a nuestro Señor. David fue ungido como rey para reemplazarlo. David pasó parte de su carrera arrancando de Saúl, y él se propuso en su corazón no tocar a Saúl porque era ungido de Dios. Cuando Saúl dormía en una cueva, David entró y, si recuerdan, cortó un trozo del manto de Saúl. En ese momento Saúl tuvo la oportunidad de poder matar a su rey, pero él lo respetaba como una autoridad ungida por Dios. Y el corazón de David era el corazón de David, un corazón conforme al Señor. Cuando David hizo esto, oró y se postró ante el Señor en arrepentimiento, porque sabía que no podía tocar a una persona nombrada por Dios en autoridad. Muchas veces nosotros estamos en esa posición y no nos gusta la persona que está sobre nosotros, pero no tiene que olvidársenos que esa persona está puesta ahí por el corazón que tiene, y Dios ha hecho un seguimiento de esa persona desde el principio hasta el fin. Siempre lo va a seguir, y el único que lo puede sacar de esa autoridad es Él. La posición nuestra es someternos a Él y orar. David tenía mucha fe en Dios. Dios lo puso en su lugar después de que Saúl murió. David nunca tomó el reino antes que pasara esto, y supo esperar firme y con fe en nuestro Señor. Nuestro Señor sabe cuándo son los tiempos. Ya nosotros solamente tenemos que tener fe y orar. En Proverbios 21:12 explica más o menos el corazón de Saúl. Dice: considera el justo la casa del impío, como los impios son trastornados por el mal. Solamente hay que orar y tener fe. En Proverbios 21, ya lo leí, perdón. Cuando tú ves algo que está mal, se requiere mucha fe para quedarse callado. Solamente tenemos que orar en esa posición que tú no estás de acuerdo y morir a tu carne. Eso hace crecer en la fe. Se necesita en la tierra o en el mundo, se necesita democracia para sacar a alguien que está haciendo las cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero con Dios es diferente. Dios no necesita de democracia para sacar a alguien de su autoridad. Él sabe,
Él es un ser divino que no necesita dar cuenta de su opinión y Él sabe cuando nos equivocamos. Dios es muy paciente, por eso que vivimos en gracia. Eso hace nacer, cuando nosotros nacemos de nuevo, vivir por su gracia y su misericordia. Esto requiere de entregar nuestra voluntad a Dios. Hay que orar para que hagamos lo correcto. Cada persona, para crecer, tiene que hacerlo y para desarrollarse. Nuestra tarea es solamente orar. Muchas veces creemos que tenemos autoridad o guianza para corregir al otro. Pero muchas veces es mejor orar que corregir, porque a veces no estamos en esa posición. Eso solamente lo puede hacer el Señor, y a través de la oración nosotros podemos ser guiados por Él para ayudar. Muchos dicen que Jesús es el Señor de sus vidas dentro del cuerpo de Cristo, pero sus acciones no lo demuestran, y son como livianos en esto y no tienen buenos fundamentos. Entonces, como no conocen, no tienen una buena relación con Dios y con Jesús, no conocen su corazón, son rápidos de crítica, son rápidos de rebeldía, ¿ya? Solamente uno tiene que ponerse en la posición que uno tiene, y vuelvo a insistir, orar, solamente orar para que Dios corrija sus corazones. En Timoteo 2:3 dice: tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. En un ejército tú no puedes ejercer tu tarea. Ellos te dicen dónde ir y no ir. Si tú consideras que quieres hacer algo por tu parte, tenlo por seguro que el Señor te va a corregir, y tal vez la corrección no te guste. ¿Ya? Hablamos un poco sobre la diferencia de estar en la familia de Dios. Era como estar en el ejército de Dios. En el ejército de Dios, Jesucristo es el capitán de todo el ejército. Y nosotros, como en el ejército, no podemos elegir nuestra tarea, solo Él. Es lo mismo con nuestros líderes. Ellos deciden dónde ir y no ir. Si tú consideras por tu cuenta hacer algo, no puedes hacerlo. Solamente tienes que obedecer y someterte a esa dirección. Tu tarea es de quedarte en la posición que Dios te ha dado hasta ese momento y hacer muchas veces las cosas que no te gustan. Es cierto que se pone difícil, pero habrá gracia para hacerlo. Cuando Dios te envía a una iglesia y tienes que trabajar y te manda a una posición, solo Él es el indicado de sacarte de esa posición y moverte de ahí. Muchas veces en la vida las cosas no van a hacer como nosotros queremos. Y más bien vamos a tener que obedecer lo que Dios nos dice, porque va a ser para nuestro beneficio. Porque a veces Dios sabe que eso está correcto. Muchas veces yo he tenido que someterme al Señor porque hay cosas que no me gustan, como a todos. Pero siempre las oro antes. He aprendido a orarlas y a conversarlas con las personas que están alrededor mío, que me causan beneficios, que están dentro de nuestra iglesia. Y he tenido que someter mi carne para nuestro beneficio muchas veces y para el beneficio mío. Y he logrado ver que los resultados son los mejores. Esperamos muchas veces que Dios nos asigne la próxima tarea, pero tenemos que esperar. Jesús es el ser de nuestra vida y Él es el único que nos puede decir cuándo tenemos que movernos o cuándo ocurra. Cuando nosotros nos colocamos en esa posición de someternos, se va creando el verdadero carácter del cristiano. Por eso que es muy importante
aprender sobre sumisión y sujetarse a la palabra de Dios y a las autoridades. La definición de sumisión es súper corta y quiere decir someterse. ¿Qué quiere decir someterse? Es doblar la rodilla y tomar el lugar más bajo. Eso es someterse. Hay gente que no está de acuerdo muchas veces con nuestros líderes y que siente en su corazón, y no solamente con nuestros líderes, sino que con las circunstancias que está viviendo, y siente en su corazón tener que moverse de ese lugar. Y a veces esa no es la solución, porque queremos escapar de nuestras responsabilidades o escapar de lo que no nos gusta. Pero someterse es hacer muchas veces lo que no nos gusta, porque debemos tener y conocer la voluntad del Padre. Y en esa voluntad y en ese amor debemos quedarnos. En Hebreos 2, 9, 10, en Hebreos 2, versículo 9, 10 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos trajo salvación y que su sufrimiento lo perfeccionó a Él por aflicciones y fue hecho perfecto. Estos versículos dicen que Él nos trajo salvación a los que le obedecemos. Él fue hecho perfecto por medio del sufrimiento. Yo sé que nosotros como seres humanos no nos gusta mucho la palabra sufrir, pero la palabra sufrir quiere decir, porque yo la pregunté, es cuando estás en sumisión y no quieres comenzar el cambio y estás en rebeldía. Ahí comenzamos a padecer muerte, enfermedades y dificultades. Eso es el sufrimiento. Por eso que Jesús la padeció por nosotros, porque es difícil, pero Él la logró pasar y con eso Él nos salvó. ¿Ya? Así que no nos asustemos tanto con la palabra sufrir, porque vamos a sufrir un poquitito nomás. A través del sufrimiento de Jesús, nosotros hemos sido redimidos de la pobreza, de la enfermedad y la muerte. Jesús sufrió esto por todos nosotros en su cuerpo y lo llevó a la cruz del Calvario. Lo llevó por nosotros, por amor, para que nosotros no lo lleváramos en nuestras vidas nunca más. Él sufrió de otras formas también para llegar a la perfección. En Filipenses 3:10 dice, este es el apóstol Pablo hablando, dice: a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo nos está pidiendo que tengamos una relación con Jesús para conocerle a Él y a su resurrección, pero también nos hace un llamado a que compartamos el padecimiento para hacernos semejantes a Él en su muerte. Porque nuestro propósito determinado es el de conocerle a Él, y así darnos la oportunidad de conocer la maravillosa persona que es Él. Eso nos va a hacer más fuertes a nosotros y ser más claros en lo que es su misión. Y así podremos conocer su poder para salir de todas nuestras dificultades y saber sobre la maravillosa resurrección, que es el único que nos puede indicar el camino. Es en ese sufrimiento en el que somos transformados en lo que Dios quiere.
Pero también es cierto que a través de ese sufrimiento llegamos a descubrir la vida y la resurrección. Y logramos entender el gran sacrificio que Él tuvo que hacer cuando murió por nosotros. Si Él no hubiese hecho este sacrificio, nosotros realmente estaríamos muertos y no hubiésemos tenido la oportunidad de tener vida y vida eterna. Jesús sufrió por esta causa para que nosotros tuviéramos realmente una buena vida, una vida. Nosotros no nos gusta que ser corregidos, porque nuestra carne no le gusta someterse mucho. Nuestras emociones siempre tratan de vencernos. Y tenemos una voluntad con la que tenemos que lidiar constantemente. Y Dios nos ha dado una libertad libre, pero también peligrosa. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y la sumisión entra como algo muy importante, porque es la única manera de que podamos ver algunas cosas como Jesús también las tuvo que vivir en su carne. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, Él tuvo que rendir su voluntad al Padre. En ese pasaje de la Escritura se ve que fue difícil para Él también enfrentar esto, porque Él sabía que tenía que sufrir. Y en Lucas 22:44 dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Realmente Él estaba angustiado, asustado. Incluso se sintió morir, con mucho dolor, porque dice que casi podía decirse que estaba muriendo. Aquí vemos a Jesús como un rey vencedor, porque Él se sobrepone a lo difícil de esta situación. Es difícil vivir lo que Él vivió y por lo que Él tuvo que pasar. En Mateo 26:37, capítulo 37 al 39, dice así: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos aquí que Él estaba muy deprimido, estaba triste, profundamente dolido. Sintió tanto dolor que ese mismo dolor lo hacía sentir morir. Pero Él se postró y lloró otra vez y rindió su voluntad al Padre. ¿Por qué tuvo que pasar por todo esto? ¿Por qué? Porque su voluntad era diferente a la de su Padre. En ese momento su voluntad era diferente. Él sabía que esa copa había algo que Él no quería beber, que esa copa, al beberla, él tendría que sufrir mucha angustia y agonía. Y lo más grave era que por causa del pecado sería alejado de su Padre. Sin embargo, en su sumisión, Él dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es realmente sumisión. Él tenía su voluntad, pero Él tuvo que ponerla bajo la sujeción de la voluntad del Padre.
él tuvo que hacer algo que no quería hacer. Y se trataba de morir a lo que él no quería. Pero él, ¿qué hizo? Puso el amor por nosotros por sobre su voluntad. Él puso todo su amor como debiéramos ser nosotros por otra persona y toda la fe para poder someternos para que esa persona tenga beneficio. Muchas veces uno, vuelve a repetir, muchas veces por amor al otro tiene que someterse. Pero cuando uno entiende el verdadero amor de Dios, la sumisión es fácil, es como agradable, es liviana. Y les vuelvo a decir, esta sumisión nos trae el carácter que Dios quiere que nosotros vayamos adquiriendo. ¿Ya? El carácter que tuvo Jesús para poder ser un vencedor de las circunstancias. Yo no me voy a detener mucho en esto, pero en 1 de Pedro, en el capítulo 2, se habla bastante de ese padecimiento que nosotros tenemos que tener para ser transformados a la perfección de Dios. Léanlo y intrúyanse, porque ahí se va a ver la manera correcta de ver la gloria de Dios en nosotros. ¿Ya? Y en 1 de Pedro 5:10 hay una oración sobre el sufrimiento. ¿Ya? Esa la vamos a leer. 1 de Pedro 5, versículos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es que muchas veces nos quedamos pegados en la gloria, en esa parte. Pero aquí dice que no podemos tener la gloria si no sufrimos como por un ratito nomás. Porque el Señor tiene mucha paciencia en buscarnos y siempre tiene mucha paciencia en nuestra perfección. Pero también es necesario que entendamos que debemos ser sumisos, que debemos ser entregados a esa voluntad y acostumbrarnos a ser corregidos, porque en esa corrección es donde está el amor de Dios. ¿Ya? Eso nos hace ser más completos y más seguros, porque vamos aprendiendo a tener fortalezas también. Y ese sufrimiento va quedando atrás, porque donde vamos siendo conformes a su voluntad, vamos teniendo más armas para poder levantarnos en victoria. Volvemos a estar más establecidos en nuestros fundamentos. Muchas veces en el cuerpo de Cristo hay gente que no quiere hacer esto, y como son rebeldes a esto, sufren porque retroceden y buscan escapar de esta corrección pensando que lo que ellos quieren en su carne es mejor, y eso solamente son justificaciones para poder no enfrentar las situaciones que están viviendo. Por ejemplo, hay personas que quieren cambiar de trabajo o cambiar del lugar donde viven y viajar y hacer su vida en otro lado pensando que Dios quiere eso. Porque es verdad, Dios quiere que nosotros tengamos una buena vida, que seamos prosperados, y muchas veces pensamos que en el lugar que estamos como estancados, pero muchas veces estamos estancados porque nosotros permitimos ese estancamiento. Y el hecho de irnos a otro lugar puede que en un principio nos dé como un aire nuevo y sintamos que estamos bien, pero luego de 3 meses o 4 meses volvemos de nuevo a cambiarnos de lugar porque no nos fue bien. Entonces no consultamos, no oramos, no buscamos corrección de nuestras autoridades aquí en la tierra, de nuestro liderazgo, y vuelvo a decirlo sinceramente, de nuestros pastores. Debemos mantenernos firmes en este sentido, firmes. En el Salmo número 1 dice que debemos ser como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Porque si estamos plantados en corrientes de agua, que es la palabra,
continuamos dando fruto alegre o hojas que no se caen, verdecitas. Hay gente en el cuerpo de Cristo que cuando pasa algo que no les gusta se van, porque están con temor y en rebeldía. Pero la Biblia dice que si nos mantenemos en estas corrientes, esto va a hacer que sigamos firmes en el propósito de Dios. Tenemos que mantenernos firmes, aferrados a Dios más que a nada. Dios nos dice que Él nos va a fortalecer y nos va a edificar. Pero tenemos que mantenernos firmes. Y cuando vengan las circunstancias, estaremos tan establecidos que vamos a poder salir victoriosos. ¿Qué quiere decir cuando no estamos establecidos? Cuando no estamos establecidos en los fundamentos de Dios y no estamos con sumisión y estamos flaqueando, no estamos en Cristo. No estamos en su caminar. No estamos en una relación con Dios, por lo tanto, no estamos amando como Jesús dijo. Este tipo de gente en el cuerpo de Cristo se llaman livianos, porque son como las hojas, que el viento las mueve de allá para acá. No tienen raíces firmes que los mantengan en esos fundamentos. Entonces flaquean y no salen victoriosos. Y vuelvo a insistir que si nos mantenemos en este lugar firmes a la palabra, sujetos a la palabra, en sumisión con nuestras autoridades, nuestras vidas serán fortalecidas y serán llenas de gloria, pero para Él. Llenos de gloria para mostrar el verdadero Dios que está vivo. Un Dios que lo único que quiere es que seamos victoriosos y que conozcamos la verdad. Gracias y que Dios los bendiga.